Bueno, me toca a mí, estoy ya agotado, aunque he ocupado café y pastas para levantar la moral. Y bueno, entonces yo básicamente, bueno, perdonad que es muy intenso lo que estamos dando, pero consideramos que es muy interesante que variésemos un poco todos los espectros que vaya a desarrollar en esta primera fase del taller. Entonces yo voy a ser un poquito malvado, ¿vale? Para animar esto. Y voy a plantear algunas cuestiones. eh, Algunas cuestiones que voy a intentar polemizar un poco, como por ejemplo, como yo os digo ya de partida que todos vuestros trabajos fin de máster van a estar mal hechos. Directamente están mal. Lo digo ya por mucho que os forcéis y demás. Por una sencilla razón, porque si el enunciado del ejercicio es que hagáis un cohousing, creo que hay una palabra de cohousing por ahí o demás y tal, para hacer un verdadero proyecto de cohousing tenéis que tener a la gente. El arquitecto por sí solo, vosotros por vosotros mismos, por mucho que investiguéis, no podéis hacer un proyecto de cohousing. ¿Vale? O sea, lo que hagáis va a ser un ejercicio absolutamente teórico. Eso es un poco lo que voy a intentar debatir, si nos da tiempo. Yo creo que no, porque vamos súper apretados. Es culpa mía, evidentemente. Lo que voy a explicar es por qué los enunciados o lo que vais a hacer no va a ser real. Tampoco pasa nada. Estamos haciendo más que un ejercicio de arquitectura y de investigación. Pero que si fuese a la calle, estaría mal. A ver, voy a cargar el programa. Sí, no, tampoco. Compartir aplicación. Bueno. Bien, lo primero de todo, bueno, venimos de varios proyectos de investigación y demás. A ver, ¿se está produciendo un cambio en los procesos de la mal llamada ya tercera edad? Sí. Tradicionalmente, la tercera edad o te quedabas en casa con tus familiares o te iban a residencias. De repente, esto ha explotado y hay un montón de proyectos y situaciones distintas. Hemos pasado, como veis aquí, de un modelo de lo público, donde el Estado es el que da el servicio y las relaciones de los comunes, los espacios públicos entendemos que son del Estado, se ha abierto una nueva brecha que es de la comunidad. Y la comunidad es algo que va de abajo a arriba. Pero para hacer un proyecto de covivienda, lo primero que tenéis que tener claro es la comunidad a la cual va destinada mi proyecto. Entonces, tan importante es diseñar y entender muy bien la comunidad para la cual voy a hacer TFM como el propio ejercicio en sí. ¿Vale? Bien, con definiciones, comunidades, tradicionalmente hemos tenido mucho, comunidades de propietarios, cooperativas de vivienda que se unían para hacer vivienda más barata, pero después desaparecía, y de repente aparece un nuevo concepto que viene del norte de Europa que se llama el co-living, co-housing. ¿Vale? El co-housing no es un modelo español y nos cuesta mucho adaptarlo. El co-housing lo inventan las mujeres en Rusia. ¿Por qué? Porque iban a trabajar y necesitaban organizarse para que cuidasen sus niños, organizarse en la comida. Entonces, es un modelo comunitario. Por tanto, insisto, si un modelo comunitario, lo primero que tenéis que tener claro es a qué comunidad va definida. Es lo primero que tenéis que definir en vuestro trabajo final. Un cohousing de personas mayores, solo de personas mayores o intergeneracional. ¿Qué personas van a ir allí? ¿Qué tipo de comunidad se van a crear? ¿Qué lazos de trabajo se van a establecer? ¿Qué proyectos de vida van a hacer esas personas? Como no tenéis esas comunidades, os las tenéis que inventar si queréis hacer un buen proyecto de cohousing. ¿Por qué? Porque en estos modelos que veis aquí, por ejemplo, la unidad de habitación no es un proyecto de cohousing, es un bloque de vivienda que tiene elementos comunitarios, pero no hay un proyecto común de las personas que viven ahí. Por tanto, cohousing es un modelo intencionado. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas se juntan porque quieren estar juntas y porque quieren compartir cosas. Por eso es intencional. Y por tanto, porque se organizan no solamente los espacios, creo que lo que vamos a ver, organizan su tiempo.
¿Qué se va a dedicar a compartir qué? ¿Qué acciones? O sea, no solamente el espacio físico lo que se comparte todo. Los elementos económicos, los elementos de tiempo. Entonces, es muy importante que defináis bien la comunidad que vais a desarrollar. Desde el punto de vista de la arquitectura, hacer un proyecto de cohousing es horroroso. Horroroso. ¿Por qué? Porque para hacer un verdadero proyecto de cohousing se suele tardar 5 años en hacer un proyecto. Más o menos la media de lo que dice la bibliografía, entre 3 y 5 años. ¿Por qué? Porque todos los miembros del cohousing votan y deciden y tenéis que poner de acuerdo a todos ellos para definir el proyecto. Eso normalmente cuando hacéis un trabajo de máster no lo tenéis en cuenta. Así que soy yo conmigo mismo, con mi tutor o con los demás. En la calle, hacer un proyecto de cohousing es muchísimo más largo y más pesado que un proyecto normal y corriente, ¿vale? Además, tenéis que definir, que ya lo habéis visto con muchísimos ejemplos, qué es los grados de comunidad, que es absolutamente individual. Tenéis que pasar de un gradiente de lo absolutamente individual a lo absolutamente cooperativo, o colaborativo, o comunitario. Y tenéis que definir usos y espacios para cada uno de esos niveles. Uso del tiempo, que también es muy interesante que lo planteéis vuestros proyectos, es decir, qué comunidad, qué van a hacer para poder definir los programas estarían pactados por las personas que forman esa comunidad. Lo que está hablando María José, ¿por qué estos modelos? Porque estos modelos permiten avanzar y desarrollar más frente a la crisis actual que tiene el Estado. El Estado, como habéis visto, es incapaz ya de producir vivienda pública. Entonces hay que buscar modelos donde el Estado lo que hace es ayudar a procesos colaborativos. Por tanto, nos juntamos todos y si nos juntamos todos somos más fuertes, por supuesto. Esto huele a comunismo, ¿no? Es decir, esto es así, pero claro, ¿cuál es el problema? Que dibujado ahí está muy bien, pero ¿cómo unes tú a todos los pececitos que por naturaleza quieren ir cada uno libre, ¿no? Además, entonces, el proyecto de cohousing lo que intenta es, evidentemente, armonizar y poner de acuerdo todas esas necesidades de esas personas. Por tanto, es un proyecto que es bottom-up. La comunidad decide. Por tanto, hay que definir la comunidad. Bien, la cohesión del grupo, y ahí vendremos nosotros, ya con el tema cuando ya más o menos saben lo que la comunidad quiere hacer, cómo se quiere organizar, ha encontrado un solar, que ya lo hemos dado nosotros a vosotros, que bueno, tenéis ese problema, pero tiene que decidir un programa, ¿vale? Normalmente, la literatura científica, los modelos cohousing, el número de hogares suele ser muy reducido, de 20 a 30 o incluso menos. ¿Por qué? Porque si es muy grande se pierde la unidad social. Tiene que haber compenetración social. Las comunidades de cohousing son pequeñas, muy pequeñas, porque es donde se mantienen los lazos sociales. Definir los espacios, las instalaciones comunes compartidas. Normalmente la mayoría, o casi el 100% de los cohousing, en realidad son apartamentos. Yo he visto ejemplos en el caso de las personas mayores, pero básicamente son apartamentos muy pequeñitos y donde se define la complejidad es en los espacios públicos. Y un vecindario también intencional. No solamente se proyecta el edificio, se proyectan los espacios públicos y hasta donde se puede también la zona de contacto o se dice al ayuntamiento la necesidad también de armonizar el barrio donde estoy. ¿No? Un poco lo que se ha hablado un poco al principio. Bueno, modelo de cohousing cualquiera. No hay un prototipo. Todo vale para cohousing. Todo. No hay ningún que si bien puede ser vivienda unifamiliar, puede ser un bloque en altura, cualquier modelo arquitectónico puede valer. ¿Dónde varían uno y otro? Especialmente, bueno, lo que se llaman los espacios comunitarios en realidad proviene del modelo del norte de Dinamarca, lo que se habla de la casa común. Es decir, la casa común es donde todo el mundo desarrolla su vida comunitaria, que tiene un peso en el tiempo y en el espacio bastante importante. Es decir, el modelo cohousing es que vamos a vivir en una zona en común durante un periodo de tiempo relativamente alto. Entonces, pues ahí vienen todas las instalaciones que también tienen que definir, instalaciones, bibliotecas, servicios, habitaciones, talleres, baterías, todos esos equipamientos que se comparten y se organizan. La arquitectura para la colectivización, antecedentes, bueno, pues de que el hombre es hombre, tiene procesos comunitarios, o sea que esto no es nada nuevo, ¿no?
Desde las selvas amazónicas, fijaros, los modelos que coinciden es que hay un espacio común de relación, bastante bien desarrollado, y los elementos individuales, en este caso este es muy radical porque este Chabono es comunal el espacio central y es comunal lo que es la zona de alojamiento, no hay división ninguna. Sería la máxima radicalización de un cohousing, donde no hay elemento ninguno de individual. Las comunidades jesuíticas pues ya empezaron a plantear también ya modelos más avanzados, donde bueno, en la espacio central hay unas viviendas ya familiares, las personas mayores, las personas que vivían allí tenían sus terrenos para cultivar, había una zona común de cultivo, o sea, era una especie de comuna de cohousing, evidentemente controlado por la iglesia y con funciones evangelizadoras, pero bueno, son modelos urbanos de cohousing que se inspiran mucho en los socialistas utópicos del siglo XVIII y XIX, los falasterios, que si os dais cuenta, vuelve a repetir el patio comunidad central, un patio que a su vez se organiza con más patios, formando esa isla, que a su vez rodea a otro patio. Fijaros la importancia de ese espacio central, cómo se va multiplicando a la hora de construir los elementos, bueno, sería una escala de proyectos, casi de proyecto urbano. Fijaros que la primera cooperativa de viviendas como tal, que es el Familisterio, porque se asocia a una cooperativa industrial, y el modelo ya también se mantiene el patio como elemento de relación común, la planta baja como basamento de equipamientos, y por tanto, digamos, ese modelo el que ya más se ha estandarizado, tanto para hacer viviendas públicas como este modelo de cooperativa de vivienda que primero que os comentaba, que surge a mitad del siglo XIX. Modelos más contemporáneos, he seleccionado algunos más relacionados con las personas mayores. Bueno, rehabilitando, pues el corralón de Santa Sofía que tenía aquí en Málaga, es un ejemplo de una rehabilitación de una antigua corrala que se adecúa a la necesidad de las personas mayores. ¿Vale? Es un proyecto muy interesante de estudiar porque la vivienda es una vivienda muy pequeñita para personas mayores y los equipamientos comunitarios están en la pastilla aquí delantera, que está dando la calle. Y hay, como siempre, un espacio de relación, un espacio que está lleno de vida, que es donde las personas mayores pues, hacen las actividades, etcétera, etcétera, etcétera. Y la pastilla que está dando la calle, en esta pastilla están los equipamientos centrales, comunitarios, además, que mandan servicio también a la ciudad. O una torre también puede ser un proyecto para personas mayores, ¿por qué no? Aquí tenéis un ejemplo de la torre de Rocade en la residencia, en Holanda, donde hay un basamento, lo que tenéis aquí, un basamento que es el parking, y una torre de viviendas para personas mayores autónomas. Después ya lo veréis, hay una especie de pasillo que lo une a una residencia ya, donde están los servicios de apoyo geriátrico, etcétera, etcétera. Entonces, las personas que tienen cierto nivel de autosuficiencia, pues viven aquí y se sientan mal o quieren tener un apoyo de servicio, pues están conectados, digamos, con esa segunda pieza ya más especializada para personas ya más dependientes. Y además, el programa, que os lo he explicado con anterioridad, tiene que ser muy versátil, muy versátil. Por lo tanto, tenéis que plantear modificaciones y variaciones como un elemento fundamental. En este proyecto de torre, pues se plantea multitud de opciones. No da tiempo de verlo, pero bueno. Esto realmente interesa. En Estados Unidos, que también ha tirado con mucha fuerza el cohousing, muchísimo, cohousing de personas mayores, pues hay modelos más clásicos americanos, que serían una urbanización de viviendas unifamiliares, y un proyecto de cohousing de personas mayores, que es muy famoso aquí en España, que es la cooperativa Residencial Traversor en Madrid, que suele salir mucho en los periódicos, lo podéis mirar, donde, bueno, pues se explica muy bien cómo funciona el modelo cohousing, ¿no? Este es un modelo solo para personas mayores, donde se explica dónde está mi casa, mi apartamento, la casa común, esa pista central, que lo veis ahí, donde además yo tengo mi terraza privada y tengo las terrazas comunes. Siempre hay que estar valorando lo individual y lo comunitario. Aquí tenemos varios casos, hay 3 cooperativas, una de ellas es la de los Milagros. Bueno, históricamente no lo voy a poner porque
no es un ejemplo quizás muy desarrollado, pero bueno, pues fue un premio de cooperativismo y bueno, una residencia, no una residencia, una cooperativa de cohousing que funciona bastante. Otros modelos de cohousing mixtos, que no solamente ya para específicamente personas mayores, pues hay millones de ellas. Un ejemplo muy interesante, este de Spreefeld de Berlín. En Alemania también ha tirado muy fuerte el tema de la covivienda, donde fijaros que el desarrollo del proyecto arquitectónico analiza el programa y la capacidad de privatización. Se va definiendo el grado de privatización de todos los espacios. Y además, en este modelo hay alquileres para viviendas sociales. Es decir, no todo el proyecto es para personas mayores, sino parte de personas mayores, pero plantean una serie de viviendas que lo alquilan, porque también es una manera de conseguir recursos económicos. Entonces, también podéis plantear un modelo que también sea mixto, no hace falta que sea todo una residencia. Además, sería deseable que fuese un modelo intergeneracional, mixto, diferentes ofertas de tipo de vivienda, cosas de alquiler, vivienda de VPO, que fuese dando riqueza a vuestro proyecto arquitectónico. Bien, por tanto, conclusión, para hacer un proyecto de cohousing hay que compartir. Si no se comparte, no es cohousing, será otra cosa lo que queréis, pero no es un proyecto de cohousing. Y el hecho de compartirlo hay que proyectarlo. No puede ser esto, no. Tenéis que proyectar muy bien lo que se va a compartir. Tenéis la ventaja de que como no tenéis que pactar nada con nadie, lo podéis un poco inventar o crear, pero que deberíais desarrollar para realmente vuestro proyecto ese proyecto de convivencia, proyectar espacios de actividades, espacios de juego, espacios de estudio, espacios de trabajo, compartir incluso el coche, compartir herramientas, libros, etc. Si no somos capaces de compartir, nunca podemos hacer cosas. Si no tenemos una comunidad creada, no es un proyecto de cohousing. Entonces, ¿qué problemas detectamos actualmente? Y uno de los principales problemas que veo yo en los modelos de cohousing de personas mayores actuales es que al final genera una segregación social. Y esto ocurre en los proyectos de cohousing de aquí en Málaga, porque las personas mayores, si deciden hacer un proyecto de cohousing, en vuestro caso tenéis 3 solares, por tanto no se produce esa segregación, pero normalmente, si yo, aunque venda mi vivienda y quiero hacer un proyecto de cohousing, el precio de los solares está muy caro en los centros de la ciudad. ¿Dónde consigo un precio barato de solar? En la periferia. Si yo me voy a la periferia, me estoy excluyendo socialmente. Porque yo me incluyo en mi barriada. Si me voy fuera, pues evidentemente es serlo. Bueno, te paso la palabra.